Nacional de Endodoncistas Militares. Ciencia y humanidad al servicio de México. Patología oral y maxilofacial en la Escuela de Medicina Dental de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, USA, del 2002 al 2005. Asimismo, cuenta con una maestría en ciencias. Ay, perdón, ¿qué pasó? Disculpen. Asimismo, cuenta con una maestría en ciencias en la Escuela de Medicina Dental de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, USA, del 2003 al 2006. Es editor de la revista de Medicina Oral del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas Militares. También es expresidente de la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal, AC, en el 2022. También es un ponente nacional e internacional, autor de varias publicaciones nacionales e internacionales. También es profesor invitado de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad en las materias de patología oral y maxilofacial y de odontogenética. Asimismo, es pionero y ex jefe del Servicio de Patología Oral y Maxilofacial de la Unidad de Especialidades Odontológicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Voy a del dejar mi celular 2006 por aquí. al 2022. También es recertificado por el Consejo Mexicano de Patología y Medicina Bucal, AC, y Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas Militares. De igual manera es director de International Dental Clinic y Laboratorio de Patología Oral y Maxilofacial, Matsumar. Muchas gracias, doctor, por el tiempo que se ha tomado para esta plática y que sea bienvenido con el tema. A continuación le cedo la palabra para que comencemos con la plática. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad es un gusto saludarlos por este medio y quiero agradecer la invitación del doctor Israel Colín Hernández y como decimos en el ejército, a la que me embarcó, que es la doctora Violeta Rivera Gutiérrez. Le doy un saludo y le agradezco que me tenga en mente para poder apoyar a lo que es la especialidad de endodoncia. Entonces, bueno, aquí pongo mis datos, mi teléfono 5534093347, mi email lemc691@hotmail.com, para que si después de la plática tienen alguna duda, me pueden contactar, me ponen ahí cuál fue la plática y me pueden poner ahí sus dudas. Estamos a sus órdenes y bueno, estuve, como mencionó la doctora, 4 años en Buffalo, Nueva York, en donde hice la especialidad y al mismo tiempo hice la maestría. Ahí en las universidades de Estados Unidos, la ventaja que tenemos es que nosotros nos podemos inscribir, si estamos estudiando una especialidad, podemos inscribirnos a una maestría o a un doctorado al mismo tiempo. Solamente aumentamos lo que son las materias y tenemos tiempo de revisión de tesis y ya, bueno, ya al último defendemos la tesis. Entonces, yo planeé hacer lo que es estas dos en un solo tiempo. Y bueno, Búfalo es una parte que está muy cerca de las cataratas del Niágara, es muy frío. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo de que tenemos que irnos a la escuela, pero antes hay que desentrar el coche porque algunos no tienen estacionamiento y pues tenemos que transportarnos, ¿verdad? Y así es como se ve la casa, cuando hay, y aquí lo importante, bueno, no lo importante, lo malo del clima es que la nieve cae por mucho tiempo y solamente tenemos 3 o 2 meses de calor. Estamos a 20 minutos de las cataratas del Niágara. Aquí les pongo una imagen donde se ven en verano y donde es invierno, que a veces cierran lo que es ahí las cataratas porque hay muchos accidentes. Bueno, después de mi curso me mandan regreso más bien a la unidad de especiales odontológicas, donde estoy por más de 22 años fungiendo como
primero en preventiva, después en cirugía maxilofacial, después regreso ya como patólogo y formo el departamento de patología donde empezó a funcionar, ¿verdad? Quiero hacer un ejercicio con ustedes. Eh, Fui a una conferencia en Carolina del Norte y fui a un acuario. Y en ese acuario vi que todos pasaban por alto esta vitrina. Estaba llena de agua y pues nadie se paraba a verla, ¿no? Entonces dije, no creo que hayan puesto esta piscina solamente para adorno, ¿no? Y entonces empiezo a leer lo que son los letreros y todo eso, y de repente me dan una información que dice peces camuflaje. Entonces, ya más detenidamente, ya obtuve una información. Entonces ahora empiezo a mirar. Y si se dan cuenta, por aquí se interrumpe todo lo que es la arena. Entonces, como buen patólogo, hago un acercamiento, ¿va? A mediano poder. Entonces, veo ya más la forma de un pez camuflaje, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues a lo mejor hay uno, hay dos, o hay varios, déjame buscarlos, ¿no? Y hago un acercamiento un poquito más cercano, ¿va? Y ya le veo ya más la forma. Este fue el inicio. Y entonces empiezo ya a ver con esa información y con los primeros hallazgos, empiezo a ver que hay uno aquí, que hay otro por aquí, que hay otro por aquí, y a lo mejor hay otro por aquí. Entonces, así es la mente de los patólogos. Pero a veces no solamente hay que buscar eh, un hallazgo, pueden ser varios. Por ejemplo, ahora en esta visión, si lo transportamos, por ejemplo, a una laminilla donde yo hago mi trabajo y veo células y veo patrones y todo eso, yo veo aquí que está este ya muy definido, después veo un caracol, veo unos arrecifes, ¿verdad? Otro pez, pero en el fondo veo otra cosa, esto. Entonces, como buen patólogo, hago un acercamiento y veo otro pez camuflaje. Así nos pasa en patología. A veces revisamos tumores, lesiones, las cuales pueden aparecer al mismo tiempo en un solo paciente o en una sola lesión. No sé si me entiendo. Puede haber dos tumores que se llaman sincrónomos, puede haber dos lesiones, puede haber una lesión sistémica contra un tumor y bueno, tenemos que analizar todo esto. Después vemos aquí pequeños eh, habitantes del mar, ¿verdad? Entonces todo eso, si lo transporta a una laminilla, debemos de conocer todo lo que hay en la laminilla, saber los nombres, saber interpretar en qué fase del proceso celular nos encontramos. Al inicio, pues no veía yo nada, pero con una pequeña información, o cuando alguien te dice que busques algo, o alguien te enseña a empezar a diagnosticar, entonces es ahí donde nuestra mente se empieza a abrir. Y bueno, les pongo esta frase que encontré en internet que dice, el cambio puede dar más miedo, pero da más miedo quedarse en el mismo sitio, sin evolucionar, sin mejorar y sin experimentar. Entonces, esto nos da la pauta a abrir nuestras mentes para poder aprender siempre algo nuevo. Y bueno, sin más preámbulo, como la plática se llama lesiones o patologías que mimetizan lesiones periapicales, les voy a presentar varios casos, los cuales se han omitido o se han confundido con que es una lesión periapical. Esto es muy importante porque en un trabajo que hicimos con la doctora Ay, ya. Araceli Mayo, descubrimos que el 40%, fíjense, el 40% de las lesiones que mandan como lesiones periapicales son
más bien no son de origen endodóntico. Pueden estar asociadas o íntimamente asociadas con la pulpa, pero no vienen de ese origen. Entonces vamos a ver. Me mandan este paciente. Este paciente es un paciente, un paciente femenino de 62 años de edad que se presenta al servicio de endodoncia por movilidad dental, dolor de una semana de evolución. Sin embargo, como doy clases en endodoncia, siempre les he dicho que siempre hay que regresar a lo básico y hacer las pruebas de sensibilidad. Le hicieron sus pruebas de sensibilidad a este diente que supuestamente tiene una lesión en el periápice y me dijeron, no, pues, ¿sabe qué? Sí, sí es positivo a las pruebas de sensibilidad. Entonces lo remiten a patología. Y ya en patología, yo siempre, por regla, hago mis propios estudios. No me baso en la radiografía que me mandan o en la imagen. A veces me la mandan por WhatsApp, a veces en una cámara fotográfica. Eh, Llegan a mi servicio y yo les hago todo el panel, lo que tengo, ya sea tomografía o panorámica. Entonces, fíjense, podemos estar viendo la punta del iceberg aquí, una sola parte, pero si nos quedamos corto en esa visión, entonces podemos omitir muchas cosas. Vamos a ver lo que encontramos en la panorámica. Es el mismo paciente, nada más que teníamos una visión muy corta, ¿no? Esto no puede ser de origen endodóntico cuando presenta múltiples lesiones en hueso, ¿sí? Y estas características están bien descritas en la literatura, que dicen que son socavados o que son como si le hubiéramos hecho unos hoyos con una perforadora. Y ahí sospecho de una lesión maligna. ¿Qué será? Eh, Hago que el paciente venga conmigo, ¿sí? Y clínicamente omitieron estas protuberancias en el frontal. En cavidad oral no había más que pérdida de órganos dentarios. Y si se dan cuenta, aquí tiene una lesión que podría ser un granuloma, podría ser algo como si fuera una enfermedad periodontal, pero podemos ver que hay un desplazamiento del órgano dentario y este órgano dentario tenía movilidad y lo que hicieron es que se extrajeron este órgano dentario. Después de que está en ese órgano dentario, esta lesión prolifera un poquito más. Entonces, teniendo esto, lo mandamos al servicio de oncología del Hospital Central Militar. Desgraciadamente, cuando nosotros lo mandamos al servicio a otro servicio, a veces perdemos nosotros lo que es al paciente y perdemos los estudios y perdemos todo el caso. Este caso solamente lo seguí por medio del paciente, pero no obtuve ninguno de los estudios que hay. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta fotografía o microfotografía que saqué de internet es lo que se vería si yo hubiera tomado lo que es la biopsia. Es una sábana de células monótonas, ¿sí? Y como característica principal que tienen hacia el lado, el núcleo. Y después tiene el citoplasma. Entonces, para que tengan estas características, yo les llamo células plasmáticas. Aquí, por ejemplo, podemos ver una pequeña diferencia entre cómo puedo yo diferenciar las células que voy a ver en el microscopio. Por ejemplo, las células plasmáticas tienen su núcleo hacia un lado. Los linfocitos lo tienen al centro con su citoplasma. Los histiocitos, ¿verdad? Son un poquito más grandes en tamaño. Los eosinófilos, que tienen granulitos rojos
y tienen, por lo regular, se ven dos núcleos. Y aquí en esta fotografía faltaron los polimorfos nucleares o los neutrófilos, que son parecidos a estos, pero sin el citoplasma granuloso y son más pequeños. Entonces, teniendo esta información, nosotros sospechamos de un mieloma múltiple y se confirmó en el Hospital Central Militar. Aunque no obtuve las laminillas para poderlo confirmar, bueno, ya el diagnóstico fue ese, un mieloma múltiple, el cual para poder hacer el diagnóstico adecuado y certero, tendríamos que hacer inmunohistoquímica. Esta inmunohistoquímica tiene que ser positiva, CD38, CD138, CD79 y uno de capa y lambda tienen que ser positivas. Si son capa lambda positivas, las dos, entonces estamos hablando de un problema inflamatorio, ¿va? Pero un tumor tendría que ser uno de ellos positivo y todos estos positivos. Marcadores como CD20 y CD45 son negativos por lo regular. Y bueno, estas son unos antígenos los cuales nosotros los ponemos a la muestra que nosotros obtenemos y ahí van a ser positivos o negativos, ¿verdad? Y bueno, nada más para recordarles, el mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre que se origina de las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco que se encuentra en la médula ósea. Acuérdense que las células tipo B vienen de la médula y y las células tipo T vienen del timo, por eso tienen sus nombres. Entonces, estas vienen de la médula ósea y normalmente producen anticuerpos para producir infecciones. Cuando estos anticuerpos son alterados, entonces lejos de beneficiar al paciente, lo perjudica. Como pueden ver, en todo el cráneo, por lo regular tiene este aspecto de socavado y le llaman zonas radiolúcidas en punching out, por ejemplo, en inglés, ¿verdad? Y los síntomas orales, movilidad dental, hemorragia gingival, ulceraciones, parestesia. Entonces hay que tener cuidado en todos estos síntomas. Vamos a pasar a otro caso. Esto que ven aquí es una biopsia exfoliativa que tomé. Estos son los actinomicosis, pero a veces me divierto viendo dibujos que forman los caprichos de las células. Por ejemplo, aquí yo le veo como la forma de un koala o un osito, ¿verdad? Esto es hemorragia, estos son los actinomices, los eritrocitos, y bueno, seguimos al caso siguiente. Nos vamos a encontrar este tipo de lesiones. Estas lesiones están en el periápice, localizadas en el periápice. Sin embargo, yo como regla manejo que si tienen aparición estas lesiones en forma múltiple, entonces debo de pensar que no van a ser lesiones periapicales. Máxime si el paciente presenta eh, la sensibilidad positiva. Sus pruebas a los cambios térmicos son positivos, o sea, los dientes responden perfectamente bien. Entonces, por lo regular, cuando hay estas lesiones, lo que vemos es que estas lesiones, el paciente es asintomático y viene para otro tratamiento dental. Sin embargo, se le toman estudios radiográficos y vemos esto. Y bueno, aquí encontré en internet y yo le llamo el sueño de todo endodoncista, ¿verdad? Es lo que quisiera un endodoncista. Esto es a forma de broma, ¿eh? Pero si lo viera un implantólogo, entonces sería así, ¿no? De hecho, eh, quiero saludar a mis compañeros del diplomado de implantes corticobasales, este, que los invité, a lo mejor están por ahí, y bueno, saben a qué me refiero con esto.
Y vemos en la práctica privada que no estamos lejos de la realidad. O sea, hacemos endodoncias, este, no sé si sean necesarias, no sean necesarias, este, pero en realidad sí tenemos que valorar al paciente un poquito más a conciencia. Más adelante les voy a explicar por qué. Por ejemplo, vemos este paciente que, pues, estamos en un paciente y todos los dientes ya tienen endodoncia, ¿verdad? Y bueno, volviendo al caso, vemos unas lesiones múltiples y si se dan cuenta, algunas ya son mixtas, como esta, ¿no? Tiene una calcificación o esta, ¿sí? Vemos esta por aquí. Entonces, no pueden ser unas lesiones periapicales. Hay una condición en la cual ahorita les voy a decir el nombre que se presenta así. Y son pacientes asintomáticos que se presentan en la clínica. Y si les dijera que esta lesión que les estoy presentando también es lo mismo, es la misma lesión, y no es que sea muy rara, es común, o sea, sí se la llegan a encontrar, nada más que cuando no saben, entonces o dejan al paciente o lo remiten, ¿verdad? Y no le dan el seguimiento, como el primer caso que, que vimos. Y esta, que me la mandan o por un osteosarcoma, y simplemente es la misma lesión que vimos al principio. Y tiene varias presentaciones. Se trata de una displasia cemento ósea y la podemos dividir en periapical, flórida y focal. Y esto depende de la localización donde la encontremos. Periapical, obviamente, abajo del periápice del órgano dentario. Cuando es flórida es cuando está generalizada en toda la mandíbula y a veces en el maxilar, que es un poquito menos común. Y focal cuando no tiene relación con el órgano dentario, tiene localización que no tiene nada que ver con o sea, no está cerca del órgano dentario. Y bueno, vamos a ver el caso de estas lesiones. Es una paciente de 30 años de edad, la cual está haciendo su pasantía en la unidad de especiales odontológicas y por casualidad me comenta que tiene una cirugía de tercer molar y me enseña su radiografía. Entonces, veo la radiografía y veo que tiene unas lesiones en los periápices y tiene otra aquí que presentaba dolor. Esta presentaba dolor. Entonces, bueno, la cirugía era inminente, pero yo le comenté que si ella ya se había dado cuenta de estas porciones en las ápices anteriores. Me mencionó que no sentía ningún dolor, no sentía ningún síntoma. Entonces vemos a lo que es la tomografía, ¿sí? Como si se presentan zonas radiolúcidas, están formadas en el periápice, pero son asintomáticas. Hacemos las pruebas de sensibilidad en estas zonas y salen positivas. Entonces se trata de una displasia, ¿verdad? Pero en los libros siempre nos dicen que si la lesión presenta algún síntoma, entonces sí hay tratamiento. Si la lesión no presenta nada y no hay ningún tipo de problemas, entonces se deja porque no va a evolucionar. No va a evolucionar a alguna otra cosa más fuerte. Simplemente va a haber más calcificación. Eso es lo que va a haber. Y bueno, esta pacientita eh, eh, me dijo, no, ¿sabe qué? Pues mejor opéreme usted. Entonces, pues hacemos una cirugía de tercer molar, hacemos el colgajo, vemos dónde está la lesión. Y ahí lo que me costó trabajo es que estaba muy pegada al revés, estaba despegada del hueso, era como una caniquita y cada vez que la quería eh, extraer, se daba de vueltas. Entonces, bueno, ya al último la seccioné y la obtuvimos ahí. Entonces, se comprueba el diagnóstico de una displasia
focal, ¿verdad? Su radiografía de control y bueno, ya estamos, suturamos y se acaba el caso. Entonces, en el libro de patología de Neville, en la tercera edición, presentan estos casos que dan seguimiento a zonas radiolúcidas que después se convierten en mixtas y después, por el tiempo, se convierten en radiopacas. Aquí están otros casos, los cuales están en artículos, en libros, y es totalmente benigno. ¿Qué es? Es una malformación de hueso, el cual pues va a estar ahí presente, pero no va a implicar, no va a necrosar el diente, no, o sea, no va a haber, no va a ser ningún tipo de problemas. Miren aquí, que dicen que más o menos de 10 a 15 años va a hacer esta presentación de mineralización. Entonces, displasia cemento ósea, flórida periapical y focal. Entonces aquí también en el microscopio veo o estamos bien en el diagnóstico o a veces estamos mal en el diagnóstico, ¿ah? Las mismas células nos lo dicen. Tratamientos, como les decía yo, solamente que haya exposición de este material, se retira y ya. Se hace la endodoncia. Si el diente no responde a las pruebas, podemos hacer la endodoncia. Pero si responde a las pruebas de sensibilidad, entonces lo dejamos. Este pacientito que me lo mandan por un osteosarcoma tiene exactamente lo mismo, una displasia, porque sería flórida esta, también está en el periápice y en el maxilar. Y esta sí la operamos porque ella llega con el antecedente de tener infecciones repetidas ya por 2 años. Se le hace el absceso, le dan antibióticos, se calma y vuelve. Así repetidamente, 2 años, después ya lo mandan conmigo por un osteosarcoma y la vamos a operar. Ahí están lo que son las fotografías clínicas y hacemos la operación. Y aquí es un buen ejemplo de cómo el hueso o la densidad del hueso es diferente del resto. Lo veo un poquito más amarillo, miren. Es más denso, entonces sí hay una diferencia en la formación de hueso. Lo que hacemos es, algunas veces está íntimamente relacionado con el hueso, hacemos la odontosección y se retira hasta que nosotros estemos ya convencidos de que no haya ningún tipo de lesión, sus radiografías de control, se sutura y se analiza al microscopio. ¿Y qué es lo que vemos? Exactamente, es puro hueso. Aquí vemos lo que es el hueso, vemos a los osteocitos, a los osteoblastos y aquí vemos escondidillo a un osteoclasto. ¿Sí? Siempre hablamos de ellos, pero a veces no los conocemos. Entonces hay una disregulación del proceso y estos son los fibroblastos y aquí lo que vemos son vasos sanguíneos. Entonces está normal, es un hueso nada más que tiene mayor densidad. Aquí vemos otra vista y es lo mismo. Bueno, al paciente a veces lo vemos en forma integral, también nos menciona que tiene un lipoma, le tomamos una biopsia y la mandamos a lo que es cirugía para que la operen, ¿verdad? A veces la opera cirugía plástica o a veces los cirujanos generales, porque ya la habían bateado a ella, ya le habían dicho que no la iban a operar, le tomo una biopsia, la remito y bueno, y la opera. Ya queda la paciente con un diagnóstico de una displasia cemento ósea flórida. Bueno, lo saqué de internet que a veces los patólogos también ponen qué es lo que ven al microscopio, ¿no? Tenemos el siguiente caso que es interesante porque aquí comprobamos que siempre hay que tomar nuestras propias radiografías y a veces que aunque tomemos nuestras propias radiografías las tenemos que dar diferentes visiones, las tenemos que dar en diferentes angulaciones.
Por ejemplo, esta radiografía que me llevan, este paciente lo remiten por un quiste dentígero. Y lo que me mencionan es que hay una reabsorción radicular en esta zona, ¿verdad? Y bueno, por definición, un quiste dentígero viene de la corona, ¿sí? Y va creciendo, ¿verdad? Alrededor. Sin embargo, en este caso, yo tomo otra angulación y resulta otra cosa, miren. No hay reabsorción radicular. Simplemente cambio la posición, ¿verdad? Y veo otro tipo de lesión. Este tipo de lesión, es una lesión multilobulada, ¿sí? Y bueno, ya para ese entonces nosotros hacemos una punción, obtuvimos un material amarillento, consistencia muy pegajosa. Dicen que como si fuera consistencia Buenas noches. de leche Nestlé, por decirlo así. Y estamos pensando en un queratoquiste, ¿sí? Me decían, es que puede ser un radicular, puede ser un granuloma, un quiste radicular, ya que está haciendo reabsorción en la... Pero hicimos las pruebas de sensibilidad aquí y respondió, salió respondón el diente. Entonces, por eso empezamos a pensar en otra cosa, ¿no? Hacemos lo que es el abordaje quirúrgico. Si se dan cuenta, aquí está todavía el material que es queratina líquida, ¿verdad? Que es lo que sale en lo que es la jeringa cuando hacemos la punción. Retiramos, ponemos huesito, ponemos membrana, ¿verdad? Suturamos y lo analizamos. Que vemos aquí es un epitelio delgado, el cual cumple con todas las características de un queratoquiste. Tiene su epitelio al final está corrugado y tiene un sistema de palizado. El palizado quiere decir que estas células, que son los queratinocitos, se van al opuesto del lumen del queratoquiste, del quiste. Entonces se forma una porción un poquito más oscura. Es más oscura porque se acumulan más células. Es como si estuviera conteniendo lo que es el quiste resistiendo, ¿verdad? Entonces eso es lo que llamamos un queratoquiste. Y hay un ortoqueratoquiste y hay un paraqueratoquiste. Este es del libro de Neville con las características el epitelio delgado, que va a dos, tres capas de células, con el epitelio corrugado. Estos se le llama paraqueratosis cuando están atrapados los queratinocitos. Y esto, lo que ven aquí, estas fibras son queratina. ¿Qué producen los queratinocitos? Queratina. Nada más que es líquido. Y esto que ven aquí son simplemente la hemorragia quirúrgica, son los eritrocitos. Y aquí vemos estos puntitos que son los linfocitos. Y aquí abajo, los fibroblastos en su matriz, ¿verdad? Entonces, anteriormente se llamaba un tumor queratótico odontogénico. El primero era quiste, después lo cambiaron a tumor y ahora vuelve a ser un quiste. Ahora se diagnostica como un queratoquiste cuando es paraqueratótico y cuando es ortoqueratótico, entonces se le llama queratoquiste ortoqueratótico. Y aquí les pongo algunos artículos, algunos carteles que hemos visto, donde dicen que el queratoquiste provoca realizar endodoncias innecesarias. Entonces, como les presenté en el caso, yo solamente quité el queratoquiste, ¿verdad? Y los dientes no les hice. Y aquí no sé por regla, no sé por qué, siempre dicen, voy a quitar un quiste, voy a quitar un tumor y hay que hacerle endodoncia a donde yo voy a hacer la cirugía. Sin embargo, en mi experiencia,
y les voy a presentar algunos casos más adelante, los cuales yo solamente quito la patología y si el diente responde a las pruebas de vitalidad, de sensibilidad, como les quieran llamar, los dejo, les doy chance. Ya si después de quitar el quiste, el tumor o lo que sea, eh, se afecta lo que es la pulpa, entonces haría la endodoncia, pero siempre les voy a dar chance. En toda la vida es así como actúo. Entonces, vean estos que hablan de lo mismo, ¿no? El queratoquiste puede simular una lesión apical endodóntica. Y así vemos artículos, vemos eh, algunos carteles que mencionan lo mismo. Entonces hay que tener cuidado en hacer el diagnóstico, ¿va? Bueno, pasamos a otro caso. Este que ven esta radiografía, no crean que soy yo, ¿eh? Es, ahí me la encontré pasamos a algo que es controversial. No, no es controversial, sino que nos deja enseñanza, ¿va? Es un paciente de 53 años de edad, el cual se presenta con un aumento de volumen en el lado izquierdo, maxilar superior. Lo vemos a nivel intraóseo, hay un aumento de volumen, el cual nosotros lo tocamos y se siente como esa consistencia que dicen de cascarón de huevo estrellado, así como que lo presionas en esta zona y como que ya se quebrantó. Eso quiere decir que ya la cortical está destruida, ya adelgazó tanto el hueso que es muy fácil que se rompa, ¿verdad? Entonces hacemos lo que es la punción. La punción es muy importante, una aspiración. Aquí obtuvimos 2 jeringas de este material color em, café oscuro el cual nos puede decir que se trata de un quiste, ¿va? No de un quiste que era un queratoquiste, porque el otro sería una consistencia, eh, una consistencia dura, una consistencia amarilla, un color amarillo. Y este es un color café oscuro. A veces me sale amarillo, entonces es un quiste, ¿va? A veces me sale rojo. Y aquí cuando me sale este color, quiere decir que ya tiene comunicación con el exterior, entonces ya hay comunicación con la sangre, entonces el contenido del líquido se torna de este color. Entonces, esta es la radiografía. Entonces, aquí tenemos dos cosas para pensar. O es un quiste radicular o periapical, el cual se encuentra en el ápice exactamente de lo que es este diente, de este órgano dentario, o puede ser un quiste dentígero, porque por definición dice que aparece en la corona del diente. Entonces, ¿cuál será aquí? ¿Periapical o dentígero? Entonces, por eso me gusta este caso. Aquí lo que hicimos fue pruebas de sensibilidad en este órgano dentario, el cual fue positivo, entonces nos quedamos con el quiste dentígero. Entonces procedemos a a anestesiar al paciente, empezamos a abrir. Algunas veces el epitelio está muy, muy superficial, el epitelio del quiste, estoy hablando, y aquí vemos cómo se ve el epitelio del quiste y el epitelio normal, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer, vamos a traccionar ese saco quístico, tratando de ir jalando, ir despegándolo del hueso para poder dejar una cavidad completamente limpia. Y si se dan cuenta, aquí se ve lo que es el diente que estaba retenido. Entonces, pues ya que andamos por ahí, vamos a removerlo, ¿va? Quiste dentígero infectado. Quitamos los dos quistes, perdón, los dos dientes retenidos que teníamos ahí. Tenemos esta cavidad y terminamos el caso, lo mandamos, bueno, yo como soy patólogo, me lo mando yo a mí mismo, reconstruyo cómo estaba el saco, el diente que estaba retenido, hago cortes histológicos y compruebo que es un quiste dentígero. Perdón, sí, un quiste dentígero. Paciente
Después de la cirugía, lo revisamos. Diagnóstico final, quiste dentígero infectado. Aquí estamos con el doctor Nepp, que es el autor del, este, del libro de patología quirúrgica, del diagnóstico quirúrgico de patología de cabeza y cuello. Tenemos otro caso que es un caso de 28 años de edad. Este caso también me gusta mucho porque el paciente llega a odontología porque tiene un aumento de volumen en lo que es el paladar. Entonces, fíjense, tiene aquí 8 años con un aumento de volumen en el paladar. Y 2 años, los 2 últimos años, tiene supuración. Entonces, este caso es muy, muy bueno, ya que dice que aquí tiene recidiva en tres ocasiones. Este es el aumento de volumen que tenía el paciente. Este aumento de volumen está en el paladar. Sin embargo, le hicieron endodoncia, después le hicieron retratamiento de endodoncia, después le hicieron cirugía periapical y después de que le hicieron la cirugía periapical, entonces empezó con supuración, pero a nivel vestibular. Entonces, como ya el paciente no cedía a ningún tratamiento, lo mandan a patología, yo lo reviso y bueno, tiene ahí un absceso, ¿va? Aquí se supura y cada determinado tiempo, y vamos a ver radiográficamente, pues ya se ve con sus tratamientos de conductos, con sus cirugías periapicales y bueno, me menciona el paciente. Yo solamente vine porque tenía yo la bolita en el paladar y no me han tratado eso, no se me ha quitado. Ya me vieron los dientes y todo eso, pero no tengo ningún tipo de alivio en lo que es en el paladar. Bueno, entonces lo que hacemos es una cirugía, es una biopsia, una cirugía o una biopsia exploratoria. Entonces, lo que hago es separo lo que es la encía y veo aquí una masa que está pegada en el paladar. Entonces, aquí lo que voy a hacer es retirar esta masa y tratar de ver de dónde es el origen, de dónde viene. Y no, nada, no hay ninguna comunicación con los órganos dentarios, no tenía ningún tipo de relación. Entonces, yo asumo que es un tumor de tejidos blandos, sin relación con los órganos dentarios en los cuales le hicieron endodoncia. Entonces termino, le pongo su apósito quirúrgico. Analizo al microscopio y ¿qué veo? Veo una arteria porque tiene su pared gruesa. Este es el lumen y después tiene su pared gruesa. Es una arteria a diferencia de un vaso sanguíneo. Veo filetes nerviosos. Veo hemorragia por aquí. Y esto que ven aquí son los famosos adipocitos. Entonces, ¿cómo sé que son adipocitos? Porque tu citoplasma es grande, es blanco y aquí tiene su núcleo, no sé si ven. Es un puntito que está aquí. Todas lo tienen. Esta tiene su citoplasma y su núcleo que está aquí. Este es su núcleo y este es el citoplasma. Entonces, estas son células adipocitas. Y bueno, a un dibujo que encontré por ahí está el núcleo y el citoplasma. A nivel microscopio se ve así, se ve blanco. Entonces vemos al paciente como ya no tiene por lo que vino, ¿verdad? Y ya al mes, pues estaba muy contento, ¿verdad? Las endodoncias, se les hizo una nueva cirugía y se resolvió el caso. Este diagnóstico, por las características histológicas, es un angiomiolipoma. Angio porque hay vasos, mio porque hay arterias lo que son las paredes,
y lipoma porque hay lipomas. Entonces un angiomiolipoma. Y bueno, les pongo esto, que es, este es un pulpo hembra y sus huevecillos, ¿verdad? Porque como es el caso que son en puro personal de endodoncia, entonces yo, como broma, me dijeron que a ustedes el platillo predilecto de ustedes es la pulpa. Entonces en Japón venden lo que es los pulpos en sashimi, los pulpos bebés y está muy exquisito, nada más que sí es muy caro. Cuando anden por ahí, pidan. Vemos el siguiente caso, que es un paciente que tiene una área, que tiene, aquí dice que en el 21 y 22 dolor a la presión, a la masticación, un quiste periapical. Ah, sí, este caso es un quiste periapical hecho y derecho. Tienen pérdida de color de estos órganos dentarios, se les hace sus pruebas de sensibilidad, son negativas, entonces quiere decir que sí hay un problema endodóntico. Se hace lo que es la aspiración del contenido líquido, se deprime lo que es la lesión, también por vesibular tiene su aumento de volumen y radiográficamente tiene esto. Y dicen, bueno, estamos diciendo que lesiones que mimetizan, pero también nos dejan enseñanzas ese tipo de casos. Aquí lo que veo que es que sí están involucrados los órganos dentarios, pudo haber sido este, pudo haber sido este, ya los dos no responden, tiene esta lesión y bueno, este ya es para cirugía. Pero como fue la causa del quiste periapical o o podría ser un granuloma, ¿verdad? También se manda a endodoncia a hacer lo que son el tratamiento de conducto. Sin embargo, es otra vista. Sin embargo, dejo de ver al paciente 2 o 3 meses y después llega conmigo y me dice, ¿sabe qué? Ya me hicieron las endodoncias. Pero, oh surprise, lo que me llega así. Una, dos, que deberían de haber hecho y después me mandan con esta y esta de regalo. Entonces yo al endodoncista le pregunto, oiga, si nada más eran estos dos dientes, como por qué le haces, no es que, pues mis profesores me dijeron que cuando hay una lesión grande, tomara yo dos dientes para acá y le dije, entonces yo estoy mal, entonces te faltaron estos dos dientes, ¿no? Si vas a hacer dos dientes para acá, dos dientes para acá, endodoncia. Entonces, la verdad, estas dos endodoncias yo siento que están de más, o sea, no deberían de haber sido. Entonces, bueno, ya. No podemos hacer nada, no se le dice nada al paciente. Si el paciente no refiere nada, pues no vamos a echar de cabeza a los doctores, ¿verdad? Porque ante todo son colegas. Y bueno, ya se prepara lo que es para es la cirugía, se hace el abordaje, se retira lo que es todo el saco que estaba ahí en el paladar, se hacen cortes para analizarlo a un microscopio. Y bueno, a veces hay complicaciones, ¿verdad? Aquí nos quedó una pequeña fístula y lo que hacemos es hacemos un corte, hacemos que sangre y después suturamos y ya después ya se cierra esa fistulita, ¿no? Toma tiempo, pero se llegan a cerrar. Se analiza el microscopio, quiste dentígeno. Perdón, quiste periapical. Aquí estamos con el doctor Neville, que es el autor del libro de patología oral y maxilofacial, que este es como la Biblia de los patólogos. Aquí contiene casi todas las patologías que vemos eh, a nivel rutinario y a veces eh, vemos otras que no están en el libro, pero muy pocas. Entonces el doctor Neville que vive en Carolina del Norte. Les presento otro caso clínico que es una paciente de 53 años de edad, no tiene antecedentes médicos relevantes, asintomática, revisado en nuestra clínica
o sea, en la clínica de endodoncia por presentar una lesión radiolúcida en el cuadrante inferior derecho, en región del primer molar, aproximadamente 1,5 centímetros, 2 años de evolución, descubierta casualmente en una radiografía de diagnóstico rutinaria. A ver, vamos a ver. Vamos a ver en la radiografía qué vemos. Bueno, aquí no podemos hacer las pruebas de sensibilidad porque ya el paciente nos llega con endodoncia, ¿verdad? A lo que se refieren es esta lesión. Está en el periápice del órgano dentario. Y aquí, pues, posiblemente tenía una lesión apical, ¿verdad? No, yo no puedo, pensar o no puedo, o sea, no puedo, aclarar o bueno, soportar esta endodoncia, si le hicieron las pruebas de sensibilidad o no. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque aquí a mí me llama mucho la atención esta lesión, porque esta lesión tiene los bordes esclerosados, tiene como un halo, no sé si denotan, es un halo el cual está más blanco del centro. Entonces aquí ya no puedo pensar yo en una lesión periapical. Entonces debo de buscar algo que no esté relacionado con el órgano dentario. ¿Cómo lo voy a hacer? Puede ser con tomografía o si no tenemos tomografía, simplemente vamos a darle diferentes angulaciones a la radiografía para ver si está relacionado con el órgano dentario o no. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Busco en el expediente, veo una radiografía que, que me encontré 2 años antes. Vemos el mismo borde esclerosado que está relacionado aquí con este órgano dentario, pero a mí todavía no me trata de convencer que esté relacionado aquí. Y bueno, 2 años que ya tenía de evolución esto es para que ya estuviera más grande. Entonces, bueno, a lo mejor la endodoncia no era requerida. Le tomamos un acercamiento, no se ve desgraciadamente muy bien. Y bueno, así nos mandan el caso, que es la radiografía con la que nos mandan. Y ahora le vamos a tomar diferentes angulaciones, ¿verdad? Aquí le pongo la interrogación, a lo mejor ya saben cuál es el diagnóstico el cual estoy pensando. Aquí dice una línea que dice, Liper- si le pueden poner otra vez. ¿En qué estaban pensando? Aquí, ¿cómo puedo ver el chat aquí? ¿O cómo está el rollo? Hiperostóxica. Ay, no he escuchado yo ese término, pero lo voy a buscar, ¿eh? Bueno, entonces, bueno, tomamos tomografías eh, y vemos diferentes angulaciones y sí, efectivamente, lo que sospechaba yo, no hay una relación con el órgano dentario. Y aquí vemos como una cavidad, ¿sí? Entonces, mis sospechas son más fuertes. Tomo la tomografía y veo exactamente un defecto a ese nivel, ¿sí? Como si fuera un hoyo. Es un defecto óseo. Y le hago el corte. Ese es el corte que nos da el diagnóstico. Dice, por definición, que esta lesión pierde la continuidad en la tabla cortical, hace una fenestración en el cual no tiene ningún relación con el órgano dentario. Entonces ya estamos listos para el diagnóstico. Defecto de Stabne. El defecto de Stabne, fíjense, se los pongo porque es una localización inusual. El defecto de Stabne en la zona anterior es inusual. Fácilmente se puede confundir con una lesión quística. Se requiere hacer pruebas de sensibilidad, ahí ya no pudimos, pruebas de los dientes aparentemente con zonas de radiolúcidas que están
que presentan estas características. Se realiza un examen exhaustivo para descartar o corroborar un diagnóstico presuntivo de cavidad de Staphylococcus. Y aquí lo más importante es que no se requiere una biopsia y no se requiere tratamiento de ninguna índole, porque es un defecto. Y ahí lo único, muchos años antes, se hacían la biopsia. ¿Y qué es lo que encontraban? Glándulas, músculos, tejido conectivo. O sea, es una cavidad que se llenó de tejido. Eso es todo. Y cuando se estaba formando el hueso, se interrumpió porque ahí se penetró la glándula, el tejido conectivo, todo eso. Entonces no lo dejó cerrar. Por eso ya no se hace ningún tipo de biopsia. Y no sé si aquí puede encontrar el doctor que mencionó lo que me decía, pero esta cavidad de Stafne fue descrita primero, por primera vez en 1942 y le llamó cavidad ósea de Stafne, pero también se le conoce como quiste óseo de Stafne, quiste estático, cavidad ósea mandibular, inclusión mandibular de la glándula salival o cavidad ósea latente. Y esa es la presentación más usual en la parte posterior de la mandíbula o abajo del dentario. Ahí es como que es su casa. Cuando viene por estos lados, entonces se puede confundir, entonces hay que tener cuidado. Ahí es muy fácil porque ahí tomamos la tomografía, vemos que es un defecto y pues ya sabemos que es un defecto de Staphylococcus. Y aquí en el libro de Neville toman a un cráneo, un defecto de Staphylococcus y esto es simplemente una cavidad. ¿Y qué hay adentro de la cavidad? A veces no hay nada, a veces encontramos tejido. Pero vuelvo a repetir, no hay ningún tratamiento. Y bueno, esta foto estoy muy orgullosa de tenerla porque es el autor de Síndromes de cabeza y cuello. Es el doctor Robert Gorlin, que ustedes han oído del síndrome de Gorlin, del signo de Gorlin, del, eh, del quiste de Gorlin, o sea, a muchas cosas le puso. Pero él le puso a más de 100 síndromes relacionados con cabeza y cuello, le puso nombres. Entonces es un genetista excepcional, cirujano dentista de Minnesota, y después le interesó mucho lo que es la genética y ya se convirtió en genetista por afición, ¿verdad? Esta fue su última conferencia aquí en la Ciudad de México. Después ya no dio ninguna conferencia y murió de linfoma de Hodgkin, un patólogo y murió de linfoma. Qué irónico, ¿ah? Paciente de 36 años de edad, es otro caso, viene de Veracruz, eh, viene por del servicio de endodoncia, lo mandan de endodoncia, es una colega de hecho, la cual presenta movilidad de estos órganos dentarios, y vamos a ver lo que es la radiografía. Bueno, mándenme la radiografía, me mandan una radiografía un poco borrosa, le dije, "Ay, oye, somos dentistas, o sea, repítele la radio y mándamela, ¿no?" Bueno, ya después ya la mandan, bien, ya tiene su tratamiento de conductos. Sin embargo, aquí podemos nosotros pensar que esto tiene características de un tumor, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que el tumor empieza a crecer desde el centro y después va creciendo y después va desplazando los órganos dentarios, ¿sí? Entonces, estos dientitos, así como que no sé, a lo mejor ya estaban afectados pulparmente, pero bueno, no puedo yo asegurar nada, ¿va? Bueno, aquí ya tendríamos que hacer el tratamiento. Se hace el tratamiento, se hace el abordaje, se retira. Es que me estoy tratando de acordar quién es una doctora, una periodoncista, que es la que manda el caso a analizar. Retira lo que es este el tejido
es tejido duro, hace lo que es la sutura, me manda el espécimen y de ahí empiezo yo, yo nunca vi a la paciente, pero sí le pedí que me mandara lo que son, estudios de control, ¿va? Al microscopio lo que sí analicé fueron estos fibroblastos que son alargados, algunos en forma de estrella, en en un fondo mixoide para poder llamarle un mixoma odontogénico, ¿va? Y esto es después de lo que es la cirugía y vamos a ver lo que es el control radiográfico. Muy bien, ya se formó huesito y eso es lo que se tenía que hacer desde el principio. Retirar lo que es el tumor, este, sin hacer lo que son los tratamientos de conductos. Creo que ya es la hora, ¿no? No sé si ya le paramos ahí. Estoy como a un cuarto de la presentación, o sea, tengo casos así como miles de casos, pero no sé si quieran que los veamos en otra sesión o porque me habían dicho que es solamente una hora. Bueno, creo que ya todos se fueron. Hola, Bueno. doctor. Hola, buenas Sí, noches. sí, Buenas noches. buenas. Ah, Sí, está muy interesante la plática. Sí, y nos daría lugar a otra sesión para que, Yo creo que a otras 12 porque sí está muy larga de todos estos casos que están relacionados con el periápice. Hay unos que ya publicamos y está bien, pero también no quiero yo ni aburrirlos, ni que se cansen, ni que se pierdan en lo que son los conceptos. Entonces podemos, si quieren, si tienen alguna pregunta, la podemos responder y posteriormente, si me invitan, completamos aquí donde nos quedamos exactamente, y le seguimos de ahí para adelante. claro que sí, doctor, con muchísimo gusto. Sí, porque hay muchos que tienen que amamantar y otros tienen que dormir para mañana y todo el rollo. Sí les parece? Sí, doctor, de acuerdo. Nada más si checamos algunas preguntitas que Sí, si tuvieran tienen ahí. algunas preguntas, aquí estamos. Sí, doctor, gracias. Si no, cuando se les ocurra, ahí tienen mi contacto y ya ujú. Gracias al doctor Gerardo, a Víctor, Alfredo, gracias a usted por aguantarme. Y ya pues no sé si hay alguna pregunta. El comandante Roberto Sesma, saludos. Redmin, Mildred Carranza, hola, gracias, pues estamos a la orden. Entonces, yo creo que no hay preguntas, Doc. ok, muy bien, doctor. Sí, Muchas ¿no? gracias por la plática. Mm. Agradecemos Fabi, aquí hola. al público que estuvo presente Gracias. y pues a continuación pues vamos a proceder a proyectar su constancia por su A Comandante participación, Bron, doctor. Muchísimas todavía no llegamos gracias. al caso, Doc. Gaby Martínez, gracias. Gracias, Doc. Hasta Sí, luego. compárteme se los agradezco. Y pues ya saben que la especialidad con la que tengo muchas relaciones con endodoncia, nos falta un poquito de tomar biopsias, no solamente hacer la endodoncia, sino tomar la biopsia y mandarla a analizar. De veras que encontramos muchas cosas interesantes, publicables, y bueno. Entonces, ahí está la doctora Edna. Hola, muy buenas noches. Mi Constancia, ya la estoy viendo aquí en Sí, pantalla. sí.
Bueno, entonces procedo a leer su constancia, doctor. Por parte del Colegio Nacional de Endodoncistas Militares AC, se otorga la presente constancia al CDM Maestro en Patología Bucal Luis Edmundo Martínez Calixto, por su brillante participación como ponente con el tema Patologías que mimetizan lesiones periapicales, la cual se llevó a cabo en modalidad virtual el día viernes 29 de mayo del 2026. Muchísimas gracias por su plática, doctor. Una plática muy interesante, muy amena, realmente con mucho conocimiento. Agradecemos mucho por compartir su experiencia en todo lo que usted ha tenido como casos clínicos en sus pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Y pues un fuerte aplauso. Gracias, estamos a la orden. Sí, y muchas Gracias gracias a al todos. público por su participación. Gaby Martínez, Lady Hernández.